¿Qué pasa cuando la persona que más sabe en tu empresa está a punto de jubilarse? En este video te contamos un caso real, cómo ayudamos a capturar y sistematizar el conocimiento único de un técnico senior antes de su retiro. Un proceso que fue humano, desafiante y súper poderoso. Si querés que el saber de tu equipo no se pierda, este video es para vos. ¿Y si mañana se va la persona que más sabe de tu empresa? ¿Qué pasa si ese saber que nunca estuvo escrito simplemente desaparece? Eso es exactamente lo que enfrentó una empresa industrial en plena pandemia cuando su técnico más valioso, Carlos, tuvo que dejar de ir a planta. Nadie más sabía en planta cómo hacer lo que él hacía. Y lo peor, lo que él sabía solamente existía en su cabeza. Este video no es teoría, es un caso real. Un proceso lleno de emociones, de desafíos y aprendizajes, donde tuvimos que encontrar una forma humana y efectiva de capturar y transferir conocimiento antes de que fuera demasiado tarde. Te voy a contar cómo logramos sistematizar el saber de Carlos antes de su retiro. ¿Qué hicimos? ¿Cómo lo hicimos? ¿Y qué cambió para siempre en esa fábrica? Porque si dependes de una sola persona, no tenés un proceso, tenés un riesgo. Carlos tenía más de 30 años en planta. Un técnico especializado, meticuloso, de esos que no necesitan mirar un plano para saber qué va después. Su conocimiento no estaba en manuales, estaba en sus manos, en sus silencios, en cómo ajustaba una pieza y en el sonido que escuchaba al girar un eje. Su taller era su mundo, su banco de trabajo era casi un altar. Para muchos era el alma de la producción porque simplemente había pasado toda su vida ahí. En 2020 llegó la pandemia y con ella el encierro. Carlos, por su edad, por su salud, dejó de asistir a planta. Y lo que pasó fue que pasamos a un escenario urgente, porque nadie más sabía fabricar el conjunto específico de engranajes que estaban pedidos desde Brasil y que él había perfeccionado durante años. Y ese conjunto en específico era clave para este pedido de exportación. No había margen de errores, no había tiempo de improvisar. Primero intentaron desde la planta que Carlos siguiera asistiendo. Esto claramente no era bueno para nadie, entonces le pidieron que explicara, que escribiera, que capacitara a alguien. Se intentó crear procedimientos, pero eso no funcionó, no por falta de voluntad, sino porque nadie hablaba el lenguaje de Carlos con la profundidad y el entendimiento que se requería, porque Carlos no era ingeniero, era un técnico que se formó dentro de la planta, que prácticamente nació con la empresa. Sus engranajes eran casi artesanales y como muchos expertos, su saber era tácito. Sabía hacer, pero no sabía explicar. No porque no quisiera, sino porque nunca antes había tenido que explicarle a nadie. El problema era la zona de contacto entre corona y piñón. Este no lograba estar al estándar exigido por el cliente de Brasil. El equipo de ingenieros probaba, corregía, pero siempre faltaba ese toque que solo Carlos sabía interpretar, básicamente el ajuste. La producción estaba en riesgo, el pedido estaba en riesgo, el equipo estaba frustrado y Carlos desde su casa se sentía inútil sabiendo que no podía estar en planta y que este pedido podía desmoronarse. Cuando me llamaron, entendí que el verdadero desafío no era salvar el pedido, sino que había que construir, y lo vi siempre como algo más profundo, como construir un puente entre lo que Carlos sabía y entre lo que los otros necesitaban aprender, sin forzarlo, sin perderlo, sin que el legado se apague. La clave fue cambiar el enfoque. No era Carlos quien debía aprender a enseñar, éramos nosotros quienes teníamos que aprender a escuchar. Había que generar un entorno donde Carlos se sintiera cómodo, valorado, comprendido. No era un técnico viejo al que había que exprimir, como lo habían tratado otras consultoras. Era un maestro que tenía un saber único, que había sido forjado con años de experiencia en cada giro de eje, en cada ajuste milimétrico, en cada error que ya no cometía.
El primer paso fue su entorno. No podíamos ponerlo frente a una cámara y pedirle, contá cómo haces todo. Eso habría sido forzado y habría sido subjetivarlo. Así que invertimos la lógica. Fuimos nosotros quienes nos pusimos en modo aprendizaje. Empezamos por el puesto de trabajo, por el banco donde él había pasado más tiempo que en su propia casa. No observábamos para juzgar, observábamos para relevar. ¿Qué tenía que saber un operario junior para intentar replicar lo que hacía Carlos todos los días? Detectamos errores recurrentes, fallas que se repetían y que Carlos solucionaba de forma intuitiva. Carlos no necesitaba medir. Escuchaba un ruido, olía un leve cambio en el metal y ya sabía qué ajustar. ¿Cómo se traduce eso en una guía? Bueno, primero documentándolo todo y después codificándolo con criterio humano. Con toda esa información armamos listas específicas, paso a paso, no genéricas. Preguntas clave, señales de alerta, pequeños secretos que él mismo no reconocía como especiales, pero que hacían toda la diferencia. Recién entonces hacíamos las videollamadas. Carlos leía previamente las listas de todo eso que se le iba a preguntar, pensaba antes de la llamada cómo transmitir lo que hacía sin estar presente y en cada llamada guiaba al junior con precisión quirúrgica. Esa corona está vibrando demasiado, mirá, el eje no está alineado y lo decía desde su casa y acertaba. Mi rol era documentar cada paso. Audios, videos, fotos, capturas. Capturar la lógica del láser. Esa lógica que si no se capturaba se perdía para siempre. De hecho, fue a partir de esa experiencia que formalicé un método que hoy utilizo con todos mis clientes y es el modelo ACTIVE. Es un acrónimo y son 6 pilares que guían cada proceso de transferencia de conocimiento crítico y lo convierten en una experiencia útil, clara y escalable. La A es aplicable. Aplicable al trabajo real. Todo lo que diseñamos tiene que poder usarse. Si no se traduce en una acción concreta, entonces no es aprendizaje. La C es Customer Centric, pensado para quien aprende. Nos enfocamos en el perfil, la experiencia y el entorno del equipo. No enseñamos para todos, sino para quienes realmente necesitan aprender eso en ese específico momento. La T es Tips and Solutions, consejos que resuelven. Cada módulo aporta soluciones prácticas. Evitamos la teoría vacía y priorizamos lo que ayuda a tomar mejores decisiones. La I es Interactive, aprendizaje en movimiento. El conocimiento no se copia, el conocimiento se construye. Por eso promovemos la participación, la práctica y la retroalimentación en tiempo real. La B es Value Driven, enfocado en aportar valor. Curamos y ordenamos contenidos en función al impacto que generan. Si no aporta el negocio, no tiene lugar. Evaluativo es la E, medible y mejorable. Validamos que se haya entendido, que se aplique y cómo transforma la operación. Porque una buena formación no termina en el contenido, sino que termina en los resultados. Este es el marco con el que acompaño a equipos y a empresas a capturar su saber hacer y convertirlo en academias vivas que evolucionan con el negocio. Al final no era teoría, era práctica con respeto. Adaptamos el método a Carlos y no al revés. Él no tenía que escribir manuales ni convertirse en un docente. Solo tenía que ser él y nosotros capturar eso con precisión y humanidad. Lo más poderoso fue ver cuando el operario junior logró crear este conjunto complejo, con autonomía. Carlos en videollamada lo vio y dijo, ahora sí, es mi momento, me puedo ir tranquilo. Esa frase no fue técnica, fue totalmente emocional, humana y fue la síntesis de un proceso que en total duró unos 3 meses. Hoy lo estamos haciendo en solo 21 días, pero en ese momento, la primera vez, tomó 3 meses y se tradujo en un legado cumplido. Gracias a este trabajo se lograron fabricar las coronas y piñones comprometidos bajo los estándares de calidad que exigía el pedido de exportación para las máquinas cosechadoras. La producción no se detuvo,
el cliente recibió el pedido a tiempo, la empresa evitó la pérdida económica, pero lo más importante fue que no se perdió la relación comercial que estaba apenas naciendo con esta empresa que hizo el pedido. No se perdió reputación. Más allá del impacto técnico, el cambio más grande fue el cultural. El equipo dejó de ver a Carlos como una figura inalcanzable y empezó a ver su conocimiento como algo transferible, accesible y respetado. Se rompió el miedo a que nadie pueda hacerlo igual. Y eso relajó procesos y personas y todos pudieron ser más cómodos dentro de su rol, porque ya tenían estructura, ya tenían contexto. Y cuando uno sabe qué hacer, hasta dónde y cómo hacerlo, y se siente asertivo y seguro para poder explorar un poquitito más allá. También cambió la forma de mirar al saber. Ya no se trataba solo de producir, sino de capturar lo aprendido, de trabajar con conciencia, de preguntarse, ¿cómo dejo esto mejor de cómo lo encontré? Carlos, no sé si volvió a la planta. Yo dejé esa empresa antes de que terminara el encierro, pero sé que lo que él enseñó quedó y quedó bien. Hoy ese conocimiento no solamente está documentado, está vivo, respira en cada engranaje que sale de esa línea de producción y en cada persona que ahora sabe que no todo lo valioso se hereda, a veces se aprende con mucha humildad. Si llegaste hasta acá, seguramente pensaste en tu propio Carlos. ¿Cómo es su nombre? Déjamelo en comentarios, contame tu historia. O quizás te quedaste pensando en tu propio rol dentro de la empresa. Tal vez ya sabes que hay conocimientos esenciales que solo viven en ciertas personas. Tal vez ya lo viviste, un retiro, una licencia, un imprevisto, y de repente todo lo que parecía sólido se vuelve frágil. El conocimiento que vive en una sola cabeza es valioso, sí, pero también es vulnerable, porque cuando no se comparte, cuando no se traduce, cuando no se sistematiza, se corre el riesgo de perder mucho más que la eficiencia. Se pierde historia, se pierde orgullo, se pierde cultura. Este caso real no es solo una anécdota, es una alerta, es una invitación a que actúes ahora, a que no esperes la urgencia, la pérdida o la crisis para capturar lo que realmente hace funcionar tu operación. Porque no se trata solo de procedimientos, se trata de personas, de reconocer lo que saben y de darles un canal donde poder transmitirlo, de honrar su recorrido convirtiéndolo en una base para otros. Si te interesa evitar la pérdida de saber crítico de tu empresa, te invito a que te suscribas a este canal. Acá vas a encontrar herramientas, ideas y métodos prácticos para transformar conocimiento en capital organizacional. Y si conoces a alguien que debería escuchar esta historia, compartile este video. Acordate que en Expansi creamos academias digitales para empresas en 21 días. En solo 21 días puedes automatizar, sistematizar el conocimiento de esas personas para que sea replicable y escalable. Te dejo un botón en la descripción para que te pongas en contacto con el equipo y puedas agendar una reunión conmigo totalmente gratis. Gracias por mirar. Nos vemos en el próximo video. Y recordá, sistematizar es cuidar lo que vale y lo que vale merece quedarse.